Voy a ceder la palabra a Raúl, que nos va a introducir un poco sobre lo que es la inteligencia artificial. Luego va a hablar Claudia Quesada, Pay Media de Google Ads. En tercer lugar, Valentina Corbani nos va a hablar, es Pay Media de Meta, nos va a hablar sobre su plataforma. Luego Rodrigo Calvo, que nos va a hablar de SEO, Geo, inteligencia artificial. Y por último, volvemos a Raúl, que nos va a hablar sobre programática y sus usos en la publicidad. Cedo la palabra a Raúl, muchísimas gracias y que disfruten de este webinar. Gracias, Daniela, por la presentación. Por eso en pantalla, entonces, la presentación, así arrancamos. IA integrada al marketing digital. Lo que queríamos hacer una primera introducción, porque se habla mucho de inteligencia artificial y en realidad está entre nosotros en las plataformas de marketing digital hace mucho. Plataformas de Google, está en la de Meta, en la de todos los tipos de plataformas de anuncios en distintas redes sociales, y es la inteligencia artificial predictiva. El ejemplo es el Machine Learning de Google. Google siempre habló de Machine Learning, una forma de aprendizaje automático, y es la manera en que la IA de Google, la de Meta lo mismo, con las señales del usuario, predecía la manera en que el usuario se podía comportar, y eso lo viene haciendo desde mucho antes de que se hable de inteligencia artificial así a nivel popular, que esto empezó hace unos 3 años. Google y Meta ya lo hacían, utilizaban el Machine Learning mucho antes. Pero bueno, después vino la explosión de ChatGPT, donde le ofrecieron a todo el mundo la posibilidad de chatear con una IA y que le dé respuesta. La gente primero le empezó a preguntar cosas como, no sé, qué año nació George Washington, y después empezó a hacer preguntas más complejas y realmente utilizarla para informarse, porque la inteligencia artificial generativa lo que hace es analizar contenido existente y ofrecer una respuesta compleja. En la medida en que eso nos ahorra muchísimo tiempo, porque nosotros para analizar un tema que todo está en internet teníamos que hacer las búsquedas correctas, entrar a los sitios correctos, leer el contenido correcto y sacar nuestra propia conclusión. Hoy todo eso lo hace la inteligencia artificial generativa en segundos, y realmente cada vez más lo estamos utilizando en nuestro día a día personal y laboral también. Y después finalmente, bueno, pero de esa inteligencia artificial generativa ya se está integrando también a las plataformas de marketing digital, y eso es de lo que se va a hablar hoy y lo que cada uno de las personas de nuestro equipo va a ir explicando puntualmente cómo se actúa esa inteligencia artificial generativa inside de las plataformas. Y luego finalmente tenemos la inteligencia artificial agéntica, que es la que actúa solo para el usuario, independientemente. Tiene como una tarea, el usuario le habilita la tarea y la realiza. Después finalmente, que en general le da la opción al usuario de aprobar cuando terminó la tarea, por ejemplo, hacerle una compra por él o realizar una tarea por él en internet. Todo eso es lo que está más en pañales. Hay algunas soluciones que hoy están apareciendo, básicamente en lo que es aplicaciones de chat para ventas, donde el chat se presenta, pregunta y finalmente le pasa a un vendedor cuando ya el tema está maduro. Esto es la parte de inteligencia artificial que está más en desarrollo y más en beta, y la que más promete también. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la segunda, de la generativa aplicada al marketing. Cedo la palabra a Claudia, que va a hablar de la IA aplicada a Google Ads. Como bien comentaba Raúl, vamos a estar hablando específicamente en las nuevas herramientas que está habilitando Google Ads para integrar la IA, sobre todo en las campañas de búsqueda. Esto es importante más que nada porque es una respuesta a ciertas condiciones que Google percibió que estaban cambiando en la interacción que tienen los usuarios con el buscador. Específicamente que las búsquedas cambiaron, si ahora se busca no solamente a través de palabras, sino también a través de imágenes, a través de voz, que las consultas ya no son simplemente una palabra o 2 palabras, sino que son cada vez consultas más largas, más específicas y más personalizadas para cada persona. Lo que nos permite lo que es la nueva IA es alcanzar nuevo tipo de búsquedas, que es algo muy importante que ahora vamos a ver más adelante. Lo que Google ahora entienda es que ya no se puede simplemente mostrar un anuncio, por ejemplo, a una búsqueda particular, sino que se tiene que interpretar lo que son las señales contextuales únicas que tiene cada búsqueda particular. Esto es importante, ahora lo vamos a ver cómo lo va a ir adaptando Google con estas nuevas herramientas. Es importante entender también que la forma previa de organizar las campañas de búsqueda, por ejemplo, tienen ahora el problema de que es más difícil entender el marketing estratégico y que se pierden muchas búsquedas que pueden ser de interés para nuestros clientes. Por eso tenemos que empezar a contemplar la implementación de estas nuevas herramientas. Esto es lo más importante y lo más gráfico que tenemos en cuanto a cómo han cambiado las búsquedas, comparándolo con hace como 6, 8 meses atrás. Y esto es muy dinámico y cambia todo el tiempo, entonces hay que estar ayornándose. Pero bueno, en general, lo que era la experiencia previa era, por ejemplo,
ejemplo, buscar una palabra y ahora esto de que las búsquedas son más largas. Ahora, por ejemplo, una persona busca productos de cuidado para piel sensible. ¿Y qué pasa con la forma previa de configurar anuncios? Teníamos una respuesta de un anuncio genérico, sí, con una información en títulos y descripciones, pero las expectativas de los usuarios cuando están buscando hoy por hoy es encontrar esa información que están buscando también en su anuncio. Por ejemplo, en la parte de expectativas del cliente podemos ver que se busca productos de cuidado para la piel sensible y abajo en el texto del anuncio, en el título, podemos ver específicamente la respuesta a eso mismo que la persona está preguntando, ¿sí? El 61% de los consumidores quieren que las marcas reflejen en sus comunicaciones la comprensión de las necesidades específicas, es decir, la respuesta específica a esa consulta que la persona está generando. Como respuesta a esto, Google nos propone 3 herramientas que van a ayudarnos a mejorar tanto lo que es la calidad del anuncio, la concordancia en cuanto a la respuesta de la búsqueda y la experiencia final del usuario en el sitio. Primero es la correspondencia de términos de búsqueda. Esto significa que Google se da la libertad de interpretar lo que el sitio nos indica como palabra clave, como término de relevancia, para no tener que concentrarse tanto en las palabras claves específicas que antes configurábamos manualmente. Personalizar el texto es esto que vimos recién. Si una búsqueda tiene palabras específicas como productos de cuidado para piel sensible, que en el texto del anuncio, sea título y sea descripción, esté esa información también presente. Que la concordancia sí sea muy buena, que la coherencia entre lo que busco y lo que veo como el anuncio sea alta, ¿sí? Esto es muy importante porque obviamente va a mejorar la calidad de la experiencia que tiene la persona con el anuncio y por último la expansión de la URL final. Esto es, de vuelta, permitirle a Google que evalúe entre toda la información que tiene en el sitio qué URL es más adecuada para esa búsqueda. Por ejemplo, si tenemos configurada en nuestro anuncio general que vayan a la home, pero si sabemos que está buscando productos para piel sensible, directamente enviarlo a la categoría específica de piel sensible para que esa persona ya sepa que está navegando en la página ideal para su búsqueda. ¿Cómo afectan estas 3 herramientas a lo que es el embudo de compras? Primero vamos a tener un alcance mayor. ¿Por qué? Porque vamos a estar alcanzando búsquedas que previamente no estábamos alcanzando con nuestra configuración de palabras clave. Hay más subastas y podemos comprender más también lo que es la intención del usuario. A partir de los clics, podemos generar más clics a partir de una calidad del anuncio mayor. La extrema concordancia que hay cuando en una búsqueda vemos reflejado la búsqueda en el texto del anuncio hace que la calidad del anuncio sea mejor y que al mismo tiempo la persona esté más propensa a generar la interacción con este anuncio. Y por último, en las conversiones, a partir de dirigirlo a esta URL final que es más probable que responda a sus necesidades y que por consiguiente genere la interacción que nosotros necesitamos de ya sea una consulta, sea una compra o nuestra acción de valor. Podemos tener en cuenta que esto es muy importante. Primero, algo que sí quería comentarte es que si bien son herramientas súper útiles, deben y requieren un cuidado, si requieren filtros, requieren de mucho trabajo en otros sentidos, tal vez no al que estamos acostumbrados, sino trabajar para filtrar que toda la información en la que estemos mostrándonos sea correcta, que las URL estén adecuadas y otros tipos de trabajo. Y al mismo tiempo es importante que empecemos a implementar estas herramientas en nuestras campañas de búsqueda. Ya desde Accionet lo estamos realizando porque sabemos que próximamente Gemini va a empezar a implementar lo que son anuncios. Por ahora esto está en modo beta en Estados Unidos, no tenemos una fecha precisa de lanzamiento al resto del mundo, pero sí es importante que lo empecemos a contemplar y a implementar de manera dual para estar listos para el momento de lanzamiento a nivel internacional. Ahora sí, si quieren avanzar, creo que continuamos con Meta. Bueno, bien, en Meta suceden cosas similares, pero se trabajan a través de una IA llamada Advantage. Ahora, hay muchas dudas acerca de las IA actuales, de si es Advantage, si es Andrómeda y si es algún otro nombre nuevo que va surgiendo y cuál es la diferencia entre estas IA. En principio en Meta, lo que es Andrómeda es una transformación en el motor de cómo Meta entrega y personaliza los anuncios utilizando a la IA. Esto hace que ya no haya testear tanto, que siga coexistiendo la Andrómeda con Advantage. No es un reemplazo ni una IA nueva, sino más bien es una actualización de la plataforma que ayuda a la IA actual, que como le decimos es Advantage, a optimizar herramientas como presupuesto, audiencia y ubicación, las cuales obviamente vamos a ver a continuación. En principio vamos a comenzar por presupuesto, que lo que hace Advantage con el presupuesto es elegir cómo competir la subasta, a quién priorizar y cómo repartir el presupuesto entre nuestras oportunidades. Optimiza nuestro presupuesto distribuyendo de manera automática el presupuesto entre los conjuntos de anuncios, priorizando al conjunto de anuncio
que quizás sea más relevante y más importante para nuestra audiencia. Prioriza estos anuncios con mayor rendimiento y prioriza también los formatos que nos generan mayor conversión. Si bien, como comentaba Clau, todas las IA en todas las plataformas tienen que ser gestionadas de manera inteligente, basadas en una estrategia, también son elegibles, es decir, vos podés incluir tu IA a tu campaña o podés no incluirla. En este caso también sucede con la audiencia y las ubicaciones. Cuando hablamos de ubicaciones, no hablamos de ubicaciones geográficas, sino más bien de en dónde se van a mostrar nuestros anuncios. Y cuando hablamos de audiencia, hablamos de a quién le vamos a mostrar los anuncios. Lo que nos permite Advantage es realizar una segmentación automática basada en el comportamiento de nuestro usuario, mostrándole los anuncios a quienes realmente se interesen en adquirir este tipo de producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Expande la audiencia hacia usuarios con mayor probabilidad de conversión. Se fija en aquellas personas que realmente te vayan a comprar y elimina la necesidad de hacer una segmentación manual detallada, que es esta necesidad de explicarle a la plataforma realmente quién es tu buyer persona, haciendo que lo pueda interpretar por vos, con ayuda obviamente de sugestiones en cuanto a la estrategia. Y en cuanto a las ubicaciones, que es exactamente esto que mencionaba anteriormente, de en dónde se va a mostrar nuestro anuncio, lo que nos ayuda Advantage es hacer una selección automática de las mejores ubicaciones. Encuentra a tu usuario en la ubicación en la que está navegando para mostrarle el anuncio que necesita ver en ese momento. Elige entre Facebook, Instagram, Reels, Stories y Audience Network y redirige el presupuesto a los usuarios y a los espacios que mayor rendimiento nos vayan a traer. Lo que hace por último esta IA, Advantage, que es esto que comentaba que Andrómeda impulsa a mejorar automáticamente, la IA es trabajar sobre la parte creativa junto a vos. Te ayuda a saber qué versión mostrar, qué texto, qué formato y qué combinación. Te prueba múltiples estilos de texto que vayan a quedar mejor para la persona que vos quieras dirigirte y priorizar así las conversiones. Con los creativos, lo que hace Advantage es decorar tu creativo actual. Vos le cargas una cantidad de gráficos con una imagen y lo que hace es darte variantes del mismo con diferentes estilos. Quizás un fondo diferente, un título agregado, quizás te corre la imagen un poco a la derecha y te da esas opciones para que vos puedas, como decía al principio, seleccionarlas o no seleccionarlas e utilizarlas en tu cantidad de creativos cargados en la campaña, para que luego la IA también seleccione cuál es el que mejor rendimiento va a tener en base a los creativos cargados y creados también por la IA. Acá vemos también ejemplos de lo que sería Reels, que le agrega quizás un título, quizás le se puede agregar una música, una mejora en el texto, hace que tu anuncio sea mucho más relevante y mucho más atractivo para la visual de nuestro usuario. Esta es la IA en lo que es Meta Ads, cómo puede mejorar tus anuncios tanto visual como presupuestariamente, como de ubicaciones y como de audiencias, y te ayuda a que tu anuncio sea el anuncio ganador de los que se muestran en Instagram. Ahora sí, siguiente, lo dejamos a Rodri con la parte de SEO. No vamos a hablar tanto de lo que es la IA, ¿sí?, en profundidad, sino cómo trabajamos nosotros el SEO de cara a los resultados de IA. Nosotros tradicionalmente, ¿sí?, trabajamos el SEO buscando posicionar páginas en los primeros resultados de Google. Es un desafío que en ese momento resultaba, para los que ya llevábamos algunos años, bastante sencillo, donde lo que teníamos que hacer era asegurarnos de que las palabras los usuarios iban a buscar figuraran dentro de los textos. Se utilizaban distintas estrategias, desde títulos hasta textos escondidos dentro del código fuente. En la medida que Google fue evolucionando, nos fue planteando cada vez más complejidades. Llegó el tiempo en el que un sitio debía ser visibilizado correctamente en un celular, ¿sí?, lo que se llamó la época del mobile first, es decir, un sitio si no se veía bien en un mobile ya no era considerado por Google para ser posicionado. Fuimos, evolucionando desde esa instancia hasta la actual, ¿sí?, donde hoy tenemos respuestas con IA que resumen los conceptos, en algunos casos muestran links de los productos que están comentando, o a veces pueden no mostrarlos, simplemente hacen descripciones. Entonces la complejidad aumenta. La conversación mía va a estar bastante sesgada, hablar mayormente de qué trabajo estamos haciendo en Google, porque al día de hoy Google ocupa el 90% de lo que son las búsquedas globales. Una digresión aquí es
este 90% del que estamos hablando incluyen, ¿sí?, los resultados con IA generativa de Google. No nos separamos. Lo que se ve como IA pura abajo, donde dice Answers 3,5%, es el resto de los buscadores excluido Google. La realidad es que ahora pasamos de buscar listados a obtener respuestas. Es decir, antes optimizamos para aparecer en los resultados, como decía antes, con las estrategias que mencionaba antes. Hoy la diferencia que tenemos es que Google previamente interpreta los contenidos de nuestra página. Entonces, antes lo que teníamos era un servicio de Google que era como el de un bibliotecario al que nosotros le acercábamos una solicitud temática y nos entregamos una lista, unos links azules de libros sobre los cuales nosotros teníamos que trabajar, indagar, etc. Ahora esa síntesis la hace previamente Google y ya nos entrega un resumen con resultados de distintos sitios. Y en algunos casos pone las fuentes, en otros no, pero en algunos casos ya pone las fuentes. En el caso de que deba presentar artículos, también lo hace generando artículos directamente hacia la página. Pero digamos, el cambio más importante es que ahora se aplicó un filtro que hace, digamos, esa síntesis que nosotros antes hacíamos entrando y saliendo de cada uno de los sitios, nos la hace ya previamente. Entonces, el desafío para nosotros es tratar de que Google coloque nuestra marca dentro de estos primeros resultados, que es dentro de este primer tercio de la página. Entonces, lo que tenemos es el fin de lo que nosotros llamamos keywords, ¿sí?, es decir, las palabras de búsqueda, las consultas, al inicio de trabajar con entidades. Entonces, para hablar un poquito acerca del concepto de entidad, lo que tenemos que decir es que no se trata de una palabra aislada, sino que una entidad es un centro de gravedad rodeado de nube de atributos. De modo que cuando nosotros queremos presentar un artículo o un servicio, tenemos que tener en cuenta el encuadre semántico que tiene ese producto o servicio que estamos ofreciendo. Para dar un acercamiento un poco más entendible al concepto de entidades, yo suelo presentarlo como una especie de ingeniería inversa, donde yo les digo, ok, traten de detectar cuál es la entidad a partir de los atributos que yo nombro. Entonces, si yo nombro atributos Rosario, Barcelona, Miami, futbolista, 10, Balón de Oro, no sé, Antonella, me parece que ya sabemos cuál es la entidad, ¿sí?, que estamos hablando. ¿Sí? Estamos hablando de Messi. Eso es un poco el proceso con el que maneja la inteligencia artificial cada uno de las entidades. Y después les voy a mostrar el problema de no encuadrar semánticamente bien un artículo, un servicio o un producto. Entonces, ahora, lo que antes eran palabras claves, lo que era el trabajo nuestro de trabajar exclusivamente sobre palabras claves, digamos, nosotros utilizamos distintas herramientas que nos proveen de esa información. Ahora no solamente trabajamos sobre esas palabras clave, porque sí seguimos trabajando, pero sí consideramos la entidad y las relaciones que tienen. Antes trabajábamos exclusivamente sobre el ranking, es decir, desde el SEO me refiero, ¿no? Trabajamos sobre la posición que nosotros teníamos, orgánicas, que les llamamos, ¿sí? Y ahora trabajamos también sobre la síntesis, de tratar de ser incorporados dentro de esta síntesis de la IA. Antes trabajamos optimizando la página mayormente, asegurándonos de que, digamos, todo el código fuente funcionaba bien y estaba bien maquillado, digamos, para el robot de Google. Ahora también trabajamos sobre la comprensión que la IA tiene de nuestro sitio. Eso lo hacemos de distintas maneras. Una de las formas con las que hacemos es, una vez que determinamos cuál es la nube de concepto que define nuestra entidad, generamos prompts que nos indiquen, que nos permitan a nosotros visualizar de qué manera la inteligencia artificial está tomando en cuenta nuestro sitio. Porque es importante saber cómo la tiene encuadrada, porque puede llegar a tenerla encuadrada de una manera que nosotros no queremos. Nosotros tenemos un negocio B2B y de alguna manera nos damos cuenta de que la IA nos está tomando como un B2C. Por ejemplo, nosotros antes utilizábamos solamente, digamos, la generación de links o backlinks externos, que eran los que le permitían a Google identificar cuando un sitio tenía autoridad, porque se supone que si hay sitios linkeando hacia el nuestro es porque el nuestro es importante y tiene una autoridad. Ahora trabajamos sobre la totalidad de la reputación. Ya no es necesario para la inteligencia artificial que nuestro sitio esté linkeado. Basta con la mención. Después hay distintas calidades dentro de las menciones. Podemos mencionar solamente el nombre de la empresa, podemos mencionar la empresa y, digamos, el apellido de la marca, podemos agregarle atributos. Hay distintas formas de mencionar. Pero lo importante es que ya la IA detecta esto y lo suma, tanto positivo como negativo.
si nosotros tenemos calificaciones negativas, por ejemplo, en el perfil de Google Mi Negocio, digamos, la IA lo va a interpretar como una valoración negativa de nuestro sitio y una baja en la autoridad. Ese es uno de los temas sobre los que también trabajamos cuando realizamos el SEO para IA. Bueno, entonces, como decíamos, pasamos de resultados simplemente a interpretación. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que el algoritmo conecta temas y conceptos, ¿sí? Evalúa la especialización temática, es decir, nosotros en nuestra página antes trabajábamos tratando de generar muchísimo texto que consideramos relevante con la temática. Ahora, en lo posible, hay que, digamos, ser muy consistentes en los contenidos, ¿sí? Priorizar aquello que se puede explicar con mucha claridad. La IA no necesita grandes textos para determinar de qué se trata lo que nosotros estamos ofreciendo o vendiendo, y lo que buscan, lo que evalúan los bots de inteligencia artificial es que el contenido que se está ofreciendo machee con la intención del usuario. Esto es indispensable tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando sobre el SEO. Entonces, acá un poquito de concepto sobre cómo construimos esa primera interpretación. Tenemos una primera división en señales on-site y señales off-site. Señales on-site, esto tiene que ver con el SEO tradicional, más que nada, ¿no? Es decir, el eje sigue siendo los contenidos. El sitio tiene que tener una estructura de directorios conceptual, y en las menciones, digamos, externas son a las que me refería antes. Después, la señal de consistencia en mensajes alineados, es decir, no solamente lo que decimos en el sitio tiene que ser lo mismo que aparece en nuestras redes sociales, el mensaje, el tipo de mensaje, tiene que ser el mismo que aparece en nuestras redes sociales y en cualquiera de las menciones externas que se tengan. Incluso si uno maneja una empresa de relaciones públicas, todo lo que sea los press releases tienen que ser considerados junto con el equipo de SEO. Entonces, el encuadre, ¿sí?, hace que la empresa sea comprendida correctamente. Un poco lo que me refería antes, es decir, el SEO tradicional con el que trabajábamos antes, digamos, no es que murió como se lee en muchos artículos, simplemente evoluciona. Optimizar para la guía sigue siendo un SEO bien hecho, más la generación de señales y la optimización de contenidos a los que nos referíamos antes. O sea, el SEO técnico sigue siendo la base, es decir, con una mala infraestructura, un sitio mal conformado, un sitio con errores en el código fuente, sin etiquetas de schema markup, que son las que le definen a los robots de IA de qué se trata esa página en particular, no vamos a llegar muy lejos. El contenido, como decía antes, sigue siendo el núcleo y es la gran oportunidad como para definir claramente al potencial cliente qué es lo que ofrecemos. Y aquí también una dirección importante es cuando uno está realizando el contenido. Es muy importante establecer en ese contenido que estamos desarrollando, digamos, cuál es tener muy definido el buyer persona. En las empresas se suelen tener distintos tipos de buyer persona, entonces hay que definir claramente a qué buyer persona le estamos hablando y cuál es la instancia del embudo en la que se encuentra ese buyer persona. Porque de acuerdo con estas definiciones, nosotros le vamos a hablar de manera diferente. Hablar me refiero a lo que colocamos en los contenidos. Esto sí es una distinción importante entre el SEO tradicional y el SEO actual, ¿sí? Como les mencionaba antes, el tema de las entidades es muy importante. Determinar el encuadre semántico del contenido es muy relevante porque eso es la diferencia entre comenzar a aparecer y no aparecer. Entonces, por eso es importante cómo se interpreta la información. Y el objetivo de ser comprensible y elegible. Bueno, eso es un resumen de lo que estuve diciendo antes, ¿no? Bueno, acá hay una pequeña evolución de lo que es el SEO, que la comenté al principio, donde pasamos del mobile first a lo que es el geo actual, donde lo que importa es el contenido y el tipo de entidades que estamos manejando. Bueno, y acá tenemos el tema de facilitar la comprensión del contenido. Definir con precisión qué haces y para quién. Y no solamente eso, sino lo que mencionaba al principio. Los conceptos tienen que ser claros y breves. Esto realmente es un secreto dentro de lo que son los contenidos de un sitio. Nos sirve mucho más poder definir determinados elementos o propiedades de algo en frases cortas que hacer grandes desarrollos de 3, 4, 5 párrafos. El otro es estructurar la información de forma clara. Acá el tema de la estructuración tiene que ver tanto con cómo ordenamos nosotros, por ejemplo, los directorios, a la presentación dentro del código fuente del código de schema markup. El schema markup son, si lo escucharon nombrar, son etiquetas que se colocan en las páginas y que ayudan a definir concretamente y hablándole directamente, ¿sí?, al robot de IA,
de qué se trata esa página, cuál es la intención, qué ofrece, etcétera, etcétera. Es un detalle que nos permite a nosotros darle la información con total claridad al bot de IA. Entonces, el tema es que sin una estructura clara, la especialización se diluye y ahí, digamos, la competencia puede avanzar sobre nosotros. Mostrar evidencia de la especialización, hay distintos recursos, ¿no? Pero una forma de mostrar la evidencia de la especialización es a través de los contenidos, ¿sí? Y desarrollando contenidos con información profunda y manteniendo la coherencia entre páginas y canales, que era lo que hablaba antes, que es el tema de mantener el mensaje en las distintas plataformas. Siempre hablar de lo mismo, con los mismos conceptos, utilizando la misma nube de atributos que utilizamos cuando establecíamos la entidad. Esto es simplemente como para tener en cuenta, ¿no? Digamos, cuál es el impacto en el proceso de la decisión de lo que está sucediendo ahora con los resultados de IA. Es que el usuario ya llega con una opinión formada. Viene de comparar precios de heladera en Cava, por ejemplo, como el ejemplo que puse acá. Ya el overview le dio muchísima información. No solamente el overview, sino los links que aparecen a la derecha. Entonces, el usuario ya viene prácticamente con la decisión tomada. Lo que digo, descartó alternativa, ya recibió las recomendaciones porque el IA Overview se las dio, ¿sí? Entonces, acá el contacto ocurre en etapa muy avanzada. Eso hace que el índice de conversión, el ratio de conversión, ¿sí?, de un usuario que llega a través de un canal de IA sea mucho más alto que el ratio de conversión de cualquier otro canal. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar sobre eso? Bueno, revisar cómo se explica la oferta o los contenidos nuestros, detectar posibles interpretaciones. Acá es muy importante el tema de cómo generamos los contenidos, porque voy a poner dos casos que me sucedieron personales. Una es en temas de encuadre de contenido. Una era una página que hablaba de propiedades del aceite de coco para el pelo. Entonces se mostraba el producto, se hacía una descripción, y después empezaba un trabajo de SEO antiguo, donde se hablaba de las características del coco, dónde crece el coco, el clima tropical versus el seco. Todo eso que hacía, procuraba lo que se llama dilución temática. Entonces ahí lo que es la entidad empieza a perder fuerza, porque se le suma. La inteligencia no decide entre si estamos hablando de algo que son atributos para el pelo o una descripción del coco y los lugares donde se puede plantar el coco. Entonces, eso es muy importante. Y el otro tema lo tuve con un abogado que atendía casos de accidentes de tránsito. Y en la misma página, ¿sí?, decía, bueno, también atendemos divorcios y sucesiones. Entonces, ahí se perdió la mitad de la consistencia semática de la página. Eso antes se hacía y servía, ahora es contraproducente. Entonces, hay que tener muy claro cómo ajustar las definiciones dentro de nuestra página, ¿sí? Y no tentarnos, digamos, con agregados que nos pueden diluir la fuerza. Vamos al próximo. Bueno, ¿cómo lo trabajamos nosotros en síntesis? ¿Sí? Lo primero que hacemos es analizar cómo se presenta hoy la propuesta comercial tuya de tu empresa. Luego trabajamos sobre el ajuste del encuadre de contenido que mencionábamos. Hacemos muchas pruebas desde los distintos motores de IA para detectar cuál es el encuadre que la IA le dio. Y el encuadre puede ser bueno, la IA puede haber interpretado bien, o en base a estos errores que yo mencionaba antes, tener malas interpretaciones de lo que nosotros estamos ofreciendo. De manera tal que nosotros lo primero que hacemos es empezar a trabajar en el reencuadre de ese contenido. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, reforzamos señales de especialización con contenidos, con algunas sugerencias para trabajar desde las redes también. Y vamos monitoreando cómo va apareciendo la marca y cómo va evolucionando ese cambio. Nosotros hacemos observaciones puntuales con varios prompts cada 15 días. Si bien las posiciones y digamos, lo que muestra la IA varía cada 2 o 3 días. Como regla, nosotros instrumentamos cada 15 días hacer esa evaluación, que nos permite a nosotros ver cómo vamos evolucionando de acuerdo a los cambios que generamos nosotros en nuestros propios contenidos. Bueno, un resumen de lo que hacemos, ¿no? Cómo optimizamos la IA. Entonces, no es solamente hacer SEO para ChatGPT, lo que hacemos es alinear todo el contenido, ¿sí?, asegurándonos de gestionar también el valor de la marca y la autoridad técnica del sitio con distintos instrumentos. Siempre armamos el contenido técnico claro y bien explicado y sin diluyentes. El tema de las preguntas frecuentes nosotros lo utilizamos mucho porque nos ayuda justamente a aparecer, como lo decía Claudia con los avisos, aparecer ya directamente con la pregunta que hace el cliente, ¿sí? Si nosotros prevemos esas preguntas, las colocamos dentro de los contenidos,
nosotros podemos aparecer con él. Y ese es un secreto que incrementa mucho la conversión. Ajustamos el lenguaje lo más natural y técnico, ¿sí? que no sea automatizado. Aquí una recomendación, lo que estoy viendo que hacen muchos es generar contenidos de IA puro. Eso la IA lo detecta. Hay que establecer ciertos filtros sobre los contenidos, proveer nuestra impronta de alguna manera. Algo de los contenidos tiene que estar escrito por nosotros, no podemos poner a la IA a escribir todo. Ese es un tip. La consistencia en conceptos y mensajes, y bueno, siempre el contenido lo reforzamos con la autoridad de la marca. Bueno, entramos en el último tema breve, que es las ventajas de la publicidad programática. La publicidad programática es aquella que se ve en los sitios web y en las aplicaciones móviles como espacios, lo que llamamos espacios de display. De hecho, Google incluye una parte de publicidad programática dentro de su plataforma, que es lo que se llama la red display, pero hay otros jugadores que solamente trabajan lo que se llama display y de una manera más intensa, ¿no? Esas son las plataformas programáticas. Una de sus ventajas es justamente la independencia de las plataformas, porque los anuncios que ponemos en circulación a través de programática se ven en infinidad de sitios web y en aplicaciones móviles que generalmente utilizamos y que son gratuitas y que ustedes ven que les aparecen anuncios. Esos anuncios de display son gestionados a través de programática. En el caso de que hagamos publicidad en Meta, solamente la vamos a ver en las propiedades digitales de Meta, en Facebook, en Instagram, en Reels, en Story. En el caso que hagamos publicidad en Google, la vamos a ver en todas las propiedades de Google, que son muchas y muy usadas, como el buscador, YouTube y los complementos en Gmail, que también muestra publicidad. Pero con programática accedemos a un inventario de espacios mucho más amplio y diverso, y no focalizado en plataformas tan específicas. Entonces, esa es una de las ventajas, la independencia. Y la otra es los menores costos. Para hacer campañas de alcance, donde quiero llegar a millones de personas, el costo por 1000 visualizaciones, el CPV o el CPM, es un dato de peso, y podemos llegar a tener CPM 4, 5 o más veces menor en programática que en otras plataformas que muestran anuncios visuales. Después está el tema de qué plataforma de programática utilizar. En SEOnet pasamos por varias experiencias, analizamos muchas opciones y decidimos trabajar con Django, que es una plataforma que pertenece a un grupo de empresas, Yandex, que nos dio confiabilidad porque estamos trabajando con una marca que es específicamente tecnológica, que tiene muchas soluciones de tecnología y además tiene soluciones adaptables a pymes, porque muchas plataformas de publicidad programática trabajan a partir de presupuestos de $2.000, $3.000, $5.000 para arriba, y en el caso de Django podemos correr campañas para pymes con presupuestos mucho más acordes al bolsillo de una pyme, y eso nos permite realmente democratizar los anuncios de programática. Acá vemos un mapa donde se ven las distintas soluciones que tiene Django Yandex, el grupo, que tiene soluciones para delivery de tipo pedido ya, que tiene soluciones de automóvil tipo Uber, que tiene soluciones de geolocalización como en Google Maps, también de mails como Gmail, las soluciones de programática. En definitiva, es una empresa que básicamente es una tecnológica y su fuerte justamente es eso, soluciones tecnológicas, y dentro del ranking es la octava tecnológica a nivel mundial. Bueno, en eDirect, que es una de las plataformas, tenemos distintos modelos de campaña, de pago por clic, por 1000 visualizaciones o por CPV, por visualización efectiva, que nos permiten aumentar la exposición de nuestra marca, como decía, a un costo más acotado que si queremos hacer una campaña de mucho alcance en plataformas que hoy podemos llamarlas como que son un océano rojo, donde como hay tanta competencia, también el costo por clic aumenta muchísimo. Esto vendría a ser una especie de océano azul, donde tenemos menos competencia y tenemos más posibilidad de llegar a una mayor cantidad de público con un menor costo. Obviamente utilizan también los sistemas de IA que ya hemos descrito, que funcionan para Meta y que funcionan para Google Ads, y también están presentes en eDirect. Vemos algunos ejemplos de formatos de anuncios de display que se pueden hacer a través de esta plataforma, que muestran siempre imagen y texto, o también tenemos opciones de rich media, o sea, aquellos anuncios que son interactivos, que se pueden correr el anuncio y ver una trivia de preguntas, o pueden acceder a una raspadita para un premio, etcétera, que son anuncios interactivos que también aumentan el interés del usuario a través justamente de la interacción. Y uno de los modelos que se pueden
utilizar en programática es las campañas dirigidas a las aplicaciones móviles. Es decir, si hay una marca X que tenga una aplicación móvil, tiene campañas para aumentar la descarga de aplicaciones que se paga solamente por cada descarga, o sea, el pago por instalación. Después tenemos todas las estadísticas completas de cómo funciona, que se integran a los MMP, que son los socios de medición móvil, como AppFlyer, Branch o Singular, que se puede lanzar como una campaña independiente o puede ser ejecutada en la plataforma de programática junto con una campaña de alcance. Entonces, tenemos una campaña de alcance y después una específica para la descarga de aplicaciones. Y también hay otra campaña específica para el uso de la aplicación, que trabaja sobre remarketing y donde solamente las personas que ya se bajaron la aplicación van a recibir los anuncios en display, motivándolos al uso de la aplicación. Y acá vemos algunos de los formatos de los anuncios de descarga de aplicación, que de alguna manera son muy gráficos y tienen esa adaptación que tienen los anuncios de display a los espacios disponibles donde se muestren. O sea, si se muestra, por ejemplo, en un celular, si se muestra en una tablet o en una notebook, y si el espacio que dispuso el publisher para el anuncio es cuadrado o es rectangular apaisado o es rectangular vertical, vamos a tener siempre una posibilidad de adaptarnos porque son responsivos. Los anuncios son dinámicos y están disponibles en hasta 39 idiomas. Esto es un resumen, no me quiero extender sobre el tema programática, pero bueno, quedamos abiertos a preguntas que nos quieran hacer. Dejen sus consultas a través del email que ven en pantalla. Pueden enviarnos todo el tipo de consultas que tengan sobre este tema que planteamos el día de hoy, otros temas de marketing digital. Agradecemos a Raúl, director de SEOnet, Valentina, Claudia y Rodrigo por la exponencia del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes por haber asistido a este webinar y desde ya estamos esperando sus consultas. Si tienen alguna duda o pregunta, no tienen más que acercarla al email que ven en pantalla. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.